El crepúsculo de los dioses en la saga épica de Odín y el Ragnar. En el principio de todos los tiempos, cuando el universo no era más que un vacío infinito, llamado Ginnengaga, existían dos reinos opuestos que se extendían hacia la eternidad. Al norte se alzaba Niflheim, el reino de la niebla eterna y el hielo perpetuo, donde las aguas primordiales de Elivagar fluían desde la fuente Havergalmir como ríos de escarcha que jamás se detenían. Al sur ardía Muspelheim, el reino del fuego eterno, gobernado por el gigante primordial Surd, quien empuñaba una espada flamígera que podía cortar montañas como si fueran mantequilla y cuyo brillo era más intenso que 1000 soles andurante y anís incalculables. Estos dos mundos permanecieron separados por el gran abismo, como dos hermanos enemigos, observándose desde la distancia. Pero el destino había decretado que del encuentro entre el frío mortal y el calor abrasador nacería la vida misma. Cuando las llamas de Muspelheim comenzaron a lamer los bordes del vacío, su calor derritió parcialmente el hielo de Niflheim, creando gotas de agua que cayeron en el abismo central como lágrimas de los dioses no nacidos. De esta unión primordial entre hielo y fuego emergió Ymir, el primer gigante de escarcha. Su cuerpo era tan colosal que su respiración creaba ventiscas, capaces de arrasar continentes enteros, y su sangre formaría océanos que se extenderían hasta el horizonte. Mientras Ymir dormía en el calor del abismo, comenzó a sudar profusamente, y de su sudor nacieron los primeros gigantes de hielo. De su axila izquierda emergieron un hombre y una mujer de belleza terrible y fría, mientras que sus pies se aparearon entre sí para crear un hijo monstruoso de 6 cabezas que rugía con voces que hacían temblar la tierra. Pero Ymir no estaba solo en este mundo naciente y caótico. Del hielo derretido también surgió Audumbla, la vaca primordial, cuyas ubres producían 4 ríos de leche blanca como la nieve que alimentaron al gigante ancestral. Audumbla, hambrienta en este mundo baldío, donde no crecía hierba ni florecía planta alguna, comenzó a lamer las piedras saladas que encontró esparcidas por el suelo helado. Durante el primer día del lamido aparecieron cabellos humanos dorados como el sol. El segundo día emergió una cabeza noble y sabia. Alt día reveló el cuerpo completo de Buri, el primer de los dioses, hermoso y radiante como la aurora. Buri tuvo un hijo llamado Boro, un dios guerrero de fuerza incomparable, quien se casó con Vestla, una giganta de belleza extraordinaria, cuya sabiduría era legendaria, incluso entre su propia raza. De esta unión divina nacieron 3 hermanos, destinados a cambiar el cosmos para siempre. Odín, el futuro padre de todos, dotado de una sed insaciable de sabiduría. Vili, cuya inteligencia era aguda como una espada. Y Ve, bendecido con percepciones que trascendían lo mortal. Estos 3 hermanos contemplaron el mundo primordial y vieron que era caótico e inhabitable, dominado por la violencia y el desorden. Ymir y su progenie de gigantes de escarcha amenazaban con llenar todo el cosmos con su presencia destructiva, convirtiendo la creación en un reino eterno de hielo y muerte. Los hermanos comprendieron que para que la vida pudiera florecer, para que el orden pudiera imponerse sobre el caos, debían tomar una decisión que resonaría a través de todos los tiempos. Debían matar a Ymir. La batalla fue épica y terrible, un conflicto que hizo temblar los cimientos mismos de la realidad. Odín, empuñando su lanza Gungnir, que nunca erraba el blanco, y que había sido forjada por los enanos más hábiles, atravesó el corazón del gigante primordial. La sangre de Ymir brotó como un diluvio apocalíptico, un torrente carmesí que se extendió por todo el mundo naciente, ahogando a todos los gigantes de escarcha, excepto a Bergelmir y su esposa, quienes escaparon milagrosamente en un barco hecho de un tronco ahuecado, navegando sobre el mar de sangre hacia tierras desconocidas. Con el cuerpo del gigante caído, los 3 hermanos
emprendieron la obra más grandiosa jamás concebida, a la creación del mundo. Su carne se convirtió en la tierra fértil donde crecerían bosques y prados, su sangre en los océanos profundos y los lagos cristalinos, sus huesos en las montañas majestuosas que se alzaban hacia el cielo, sus dientes y fragmentos de huesos en las rocas y piedras que adornarían la superficie, y su cabello en los árboles susurrantes y la hierba que ondearía con el viento. Su cráneo se convirtió en la bóveda celeste, sostenido en las 4 esquinas por 4 enanos sabios, Nordri, Sudri, Austri y Vestri, que dieron sus nombres a los puntos cardinales y se convirtieron en los guardianes eternos del cielo. Su cerebro, arrojado al aire con reverencia, se transformó en las nubes que deambulan por el firmamento como rebaños celestiales. Para iluminar su magnífica creación, los hermanos tomaron chispas brillantes y brasas ardientes de Muspelheim y las colocaron cuidadosamente en el cielo como estrellas diamantinas. Crearon 2 carros especiales, uno tirado por el caballo Arvacar, madrugador, cuyas crines doradas ondulaban como llamas para llevar el sol, y otro tirado por Alsvidor muy veloz, cuyo pelaje plateado brillaba como la luna llena, para transportar la luna. 2 niños humanos de belleza excepcional, Sol y Mani, fueron elegidos para conducir estos carros eternamente a través del cielo, perseguidos siempre por los lobos feroces Skei, El y Ati, que intentaban devorarlos con mandíbulas que podían tragar montañas enteras. En el centro de toda la creación, como el eje mismo de la existencia, los hermanos plantaron Yggdrasil, el fresno del mundo, un árbol tan colosal que sus ramas se extendían sobre todos los 9 mundos, y sus raíces los conectaban en una red. Tu vida eterna. Este árbol sagrado era más que madera y hojas, era el símbolo viviente de la conexión entre todos los seres, desde los dioses más poderosos hasta las criaturas más pequeñas. Bajo sus 3 raíces principales se encontraban 3 pozos sagrados que mantenían el equilibrio del cosmos. El pozo de Ur, donde moraban las 3 Nornas que tejían el destino de todos los seres. El pozo de Mimir, fuente de toda sabiduría y conocimiento. Y Havergolmir, de donde brotaban todos los ríos del mundo como arterias de la vida. Después de crear el mundo físico en toda su gloria, los hermanos paseaban contemplando su obra por la orilla del mar, cuando encontraron 2 troncos de madera, arrojados por las olas, sobre la arena dorada, en un fresno noble y un olmo elegante. Viendo potencial en estos restos aparentemente sin vida, Odín les dio vida y alma, insuflándoles el aliento divino. Vili les otorgó inteligencia aguda y emociones profundas, la capacidad de amar y odiar, de esperar y temer. Ibe les concedió los 5 sentidos y el don del habla, la habilidad de ver la belleza, escuchar la música, saborear los placeres y comunicarse entre ellos. Así nacieron Oski y Embla, los primeros humanos, ancestros de toda la humanidad que poblaría Midgard con sus descendientes, para proteger a estos nuevos seres humanos de los gigantes supervivientes que acechaban en las tierras salvajes. Los hermanos construyeron Midgard, Tierra Media, usando las pestañas de Ymir como una muralla protectora circular que se extendía por millas. Luego, elevándose sobre Midgard como guardianes benevolentes, construyeron su propia fortaleza dorada, Asgard, un reino de torres resplandecientes y salones magníficos, conectada a Midgard por Befras, el puente arcoíris de 3 colores sagrados, guardado eternamente por Heimdall, el vigilante de los dioses, quien podía ver a 100 millas de distancia, incluso en la más profunda oscuridad, y escuchar crecer la hierba en campos lejanos. Pero la creación del mundo fue solo el comienzo de una saga épica que se desarrollaría durante milenios llenos de aventuras, tragedias y triunfos. Odín, ahora conocido como el padre de todos,
el rey de los dioses, se sentaba en su trono dorado, Hell itself, desde donde podía observar todos los 9 mundos, como un águila vigila desde su nido. Tenía 2 cuervos magníficos, Hugin y Munin, pensamiento y memoria, criaturas de inteligencia casi divina que volaban por todos los mundos, cada amanecer para traerle noticias de todo lo que ocurría bajo el sol y las estrellas. A sus pies descansaban 2 lobos grises, Heri y Freki, fieles como perros pero poderosos como dragones, que él alimentaba con su propia comida, pues no necesitaba nada más que el hidromiel dorado para sustentarse. La sed insaciable de sabiduría de Odín, que ardía en su corazón como una llama eterna, lo llevó a realizar sacrificios extraordinarios que harían temblar incluso a los más valientes. Cuando se enteró del legendario pozo de Mimir, cuyas aguas cristalinas otorgaban sabiduría infinita a quien bebiera de ellas, cabalgó durante días y noches a través de paisajes desolados hasta los confines más remotos del mundo para encontrarlo. Mimir, el gigante más sabio de todos los seres, cuyo conocimiento abarcaba el pasado, presente y futuro, custodiaba el pozo celosamente como un dragón guarda su tesoro. ¿Quién eres tú, extranjero, para pedir beber de mi pozo sagrado?, le preguntó Mimir al viajero enmascarado, escrutando su rostro con ojos que habían visto el nacimiento de las estrellas. Soy un buscador de sabiduría que ha viajado desde los confines del mundo, respondió Odín con voz firme, sin revelar su verdadera identidad. La sabiduría verdadera tiene un precio terrible, replicó Mimir con una sonrisa que helaba la sangre en Daim, uno de tus ojos, el órgano con el que ves el mundo, y podrás beber tanto como desees de estas aguas que contienen los secretos del universo, sin vacilar ni un instante, mostrando el valor que lo había convertido en rey de los dioses. Odín se arrancó su ojo derecho con sus propias manos y se lo entregó al gigante. El dolor fue indescriptible, como si 1000 espadas atravesaran su cráneo. Pero cuando bebió de las aguas sagradas del pozo, su mente se expandió inmensamente como un océano que se desborda. Pudo ver conexiones ocultas entre todas las cosas del cosmos, comprender los secretos más profundos de la magia y vislumbrar fragmentos del futuro que se extendía ante él como un tapiz de posibilidades infinitas. Desde ese día fue conocido como el Tuerto, pero su sabiduría era incomparable entre todos los seres de los 9 mundos. Sin embargo, este sacrificio supremo no fue suficiente para satisfacer el hambre infinita de conocimiento de Odín. Su sed de sabiduría lo llevó a un sacrificio aún mayor, que pondría a prueba su propia divinidad. Había oído hablar en susurros de las runas, símbolos mágicos de poder inmenso tallados en piedras antiguas por fuerzas primordiales, pero para aprenderlas y dominarlas, debía someterse a una prueba que desafiaría los límites mismos de su resistencia divina. Durante 9 días y 9 noches completas, un periodo que pareció una eternidad, Odín se colgó del fresno del mundo, Yggdrasil, atravesado por su propia lanza sagrada, sin una gota de comida ni agua, sin descanso ni consuelo valenciandos. Entre la vida y la muerte como una hoja en el viento, contempló el abismo primordial donde habían nacido todas las cosas, en esa agonía suprema que hubiera destruido a cualquier ser menor. Las runas se revelaron ante él como relámpagos de comprensión pura, cada símbolo grabándose en su mente con fuego divino. Cuando finalmente cayó del árbol, más muerto que vivo, había adquirido el conocimiento de 18 hechizos poderosos y la habilidad de tallar runas que podían curar heridas mortales, calmar las tormentas más feroces, resucitar a los muertos y doblar la voluntad de los enemigos más obstinado. Mientras Odín ganaba sabiduría a través del sufrimiento, otros eventos transformaban el cosmos de maneras que nadie podría haber previsto. Los gigantes, descendientes de los supervivientes del diluvio de sangre de Ymir,
se habían multiplicado, como estrellas en el cielo en Jotunheim, el reino helado de los gigantes. No todos eran malignos. Algunos incluso se casaron con los dioses en uniones que produjeron descendencia extraordinaria. Pero su naturaleza fundamentalmente caótica los ponía constantemente en conflicto con el orden sagrado que los trataban de mantener en el cosmos. El más problemático y complejo de todos los habitantes de Asgard era Loki, hijo de los gigantes Farbauti y Lofi, pero hermano de sangre de Odín. A través de un juramento sagrado, Loki era un cambiaformas astuto de belleza perturbadora, capaz de transformarse en cualquier animal, desde un pequeño ratón hasta un poderoso caballo, e incluso en formas femeninas cuando convenía a sus propósitos. Su inteligencia era tan aguda como una espada élfica, su lengua más suave que la miel y más venenosa que la mordedura de una serpiente. Había ayudado a los dioses en innumerables ocasiones con su astucia incomparable, pero su tendencia a crear problemas y sembrar discordia era igual de notable, como si llevara el caos en su sangre misma. La familia de Loki se convertiría en la fuente del Amayo, amenaza para los dioses, un presagio oscuro del fin de los tiempos. Con la giganta Angrboda, la que trae pena, una hechicera de poder terrible que vivía en los bosques más oscuros de Jotunheim. Tuvo 3 hijos monstruosos, cuyo destino estaba entrelazado con la destrucción de los mundos Anfenri. Un lobo que crecía cada día más grande y feroz, con ojos como brasas ardientes y dientes que podían atravesar el acero más duro. Jormungandr, la serpiente de Midgard, que creció tanto que podía rodear toda la Tierra Media y agarrar su propia cola, envenenando los océanos con su aliento tóxico. Y Hel, una niña extraña que era medio viva y medio muerta, hermosa por un lado pero cadavérica por el otro, que fue enviada a gobernar el reino de los muertos en las profundidades heladas de Nibelheim. Los dioses, intentando controlar estas fuerzas peligrosas, permitieron que Fenrir creciera en Asgard bajo su vigilancia. Pero pronto se volvió tan grande y feroz que solo Tyr, el valiente dios de la guerra, que nunca había conocido el miedo, se atrevía a alimentarlo. El lobo crecía no solo en tamaño, sino en ferocidad, y sus aullidos nocturnos comenzaron a llenar de terror incluso a los corazones más valientes de Asgard. Los dioses intentaron encadenar al lobo 2 veces con cadena, cada vez más fuertes, forjadas por los mejores herreros, pero Fenrir las rompió como si fueran hilos de araña, riéndose de sus esfuerzos. Finalmente, desesperados y llenos de un presentimiento terrible, encargaron a los enanos más hábiles de Svartalfheim que forjaran Gleipnir, una cadena mágica hecha de 6 elementos imposibles que desafiaban la lógica del mundo: el sonido silencioso de los pasos de un gato, la barba inexistente de una mujer, las raíces invisibles de una montaña, los tendones flexibles de un oso, el aliento acuático de un pez y la saliva etérea de un pájaro. Estos elementos, unidos por artes arcanas, crearon una cadena que parecía una cinta de seda suave al tacto, pero era más fuerte que cualquier cadena de hierro jamás forjada por manos mortales o divinas. Cuando los dioses desafiaron a Fenrir a probar su fuerza contra esta cadena aparentemente frágil, el lobo, cuya inteligencia era tan aguda como su ferocidad, sospechó inmediatamente una trampa. Sus ojos ardientes se estrecharon mientras examinaba la cinta sedosa que brillaba con una luz extraña. Accedió a ser atado solo si uno de los dioses ponía su mano en su boca como garantía de buena fe, sabiendo que si lo traicionaban, al menos uno de ellos pagaría el precio. Solo Tyr, el dios de la justicia y el honor, fue lo suficientemente valiente y honesto para aceptar este terrible trato. Con rostro sereno, pero corazón pesado, colocó su mano derecha entre las mandíbulas del lobo.
Cuando Fenrir se encontró incapaz de romper Gleipnir por primera vez en su vida, comprendió inmediatamente que había sido traicionado. Su rugido de furia y dolor fue tan terrible que hizo temblar los cimientos de Asgard, y sin vacilar, mordió la mano de Tyr de un solo bocado, cortándola limpiamente por la muñeca. La sangre del dios de la guerra manchó la tierra sagrada mientras Tyr, sin emitir un solo gemido de dolor, se alejaba sosteniendo su muñón. El lobo fue arrastrado a una roca en lo profundo de la tierra, encadenado para la eternidad, con una espada atravesando su mandíbula para mantener su boca abierta en un rugido silencioso. Su saliva, cargada de odio y sed de venganza, forma el río Van que fluye hasta el día de hoy, y permanecerá atado hasta que llegue Ragnar, el fin de los mundos. Mientras tanto, la serpiente de Midgard había sido arrojada al océano que rodea Midgard por el propio Odín, quien esperaba que las aguas frías la mantuvieran dormida. Pero la criatura creció en el silencio de las profundidades marinas hasta alcanzar un tamaño tan monstruoso que podía agarrar su propia cola, rodeando completamente la tierra. Su veneno era tan potente que podía envenenar el aire mismo, en millas a la redonda, y cuando se movía en su sueño inquieto, sus convulsiones causaban maremotos devastadores y terremotos que partían montañas. En Asgard, la vida continuaba con una mezcla de gloria radiante y tensión creciente que se podía percibir como electricidad en el aire. Los dioses construyeron Valhalla, el Salón de los Caídos, una estructura tan magnífica que su tejado estaba hecho de escudos dorados que brillaban como el sol, y tan vasta que tenía 540 puertas, cada una lo suficientemente ancha para que 800 guerreros pudieran pasar por ella en formación de batalla. Aquí, los guerreros que morían valientemente en batalla eran llevados por las valquirias, esas guerreras divinas de belleza terrible, montadas en caballos alados que galopaban por los cielos como cometas. Estas doncellas de la batalla volaban sobre los campos de guerra para elegir a aquellos dignos de unirse al ejército de Odín para la batalla final que todos sabían que vendría algún día. En Valhalla, los Einherjar, los guerreros elegidos, pasaban sus días luchando entre sí en combates gloriosos que los mantenían en forma para el conflicto final, y sus noches festejando con hidromiel, que nunca se agotaba, y carne del jabalí, ese Dimnir, que cada día era sacrificado y cocinado, y cada noche regresaba a la vida para alimentar a los valientes. Las valquirias servían en estos banquetes eternos, llenando los cuernos de hidromiel de los guerreros caídos que ahora vivían en gloria eterna. El más amado de todos los dioses, el que brillaba como una estrella entre sus hermanos, era Balder el Hermoso, hijo de Odín y Frigg. Balder era tan hermoso que irradiaba luz física donde quiera que fuera, como si llevara un fragmento del sol. Ensuk era tan sabio que sus juicios nunca eran cuestionados, ni por los más ancianos, y tan bueno que nunca había pronunciado una palabra cruel, ni había albergado un pensamiento malicioso en todo su ser. Su belleza era tal que las flores más blancas se llamaron cejas de Balder, y su presencia podía calmar incluso a las bestias más salvajes. Era querido no solo por los dioses, sino por todos los seres de los 9 mundos, desde los elfos más nobles hasta los enanos más gruñones. Sin embargo, como sucede a menudo con la luz más brillante, las sombras más oscuras comenzaron a acercarse. Balder comenzó a tener sueños proféticos perturbadores de su propia muerte, visiones nocturnas tan vívidas y terribles que lo despertaban gritando, empapado en sudor. Freud, en estos sueños, veía llamas consumiéndolo, veía oscuridad eterna engulléndolo, veía rostros de dolor y lamentación entre aquellos que lo amaban. Estas visiones llenaron de terror no solo a Balder sino a todos los dioses, porque
Sabían que los sueños de los dioses a menudo eran profecías que se cumplían inevitablemente. Frigg, la reina de los dioses y madre amorosa, desesperada por proteger a su hijo más querido, emprendió un viaje épico por todos los 9 mundos. Viajó a cada reino, cada bosque, cada montaña y cada valle, exigiendo juramentos sagrados de todo lo que existía. Cada animal, desde el león más feroz hasta el ratón más pequeño, cada planta, desde los robles más antiguos hasta las flores más delicadas, cada piedra, cada metal, cada enfermedad y cada veneno, prometió solemnemente no dañar a Balder. Su determinación era tan feroz y su amor tan evidente que incluso las criaturas más maliciosas se vieron movidas a hacer este juramento sagrado. Solo una pequeña planta de muérdago que crecía al oeste de Valhalla fue pasada por alto, considerada demasiado joven, pequeña e insignificante para ser una amenaza para el poderoso hijo de Odín. Era apenas una ramita verde que se aferraba a un roble ancestral, tan inofensiva que Frigg la desechó sin pensarlo 2 veces. Los dioses, sintiéndose seguros y aliviados por los juramentos que Frigg había obtenido, convirtieron la invulnerabilidad de Balder en un juego que alegraba sus corazones. Se reunían en el gran patio de Asgard y se divertían arrojándole piedras que rebotaban sin causar daño, disparándole flechas que se desviaban milagrosamente y atacándolo con espadas que no podían cortarlo. Se reían con alegría mientras todo rebotaba sin causarle el menor rasguño, y Balder mismo reía con ellos, disfrutando de este regalo extraño pero maravilloso. Pero había uno que no reía, uno cuyo corazón se llenaba de veneno verde cada vez que veía la alegría de los Loki, consumido por la envidia que corroía su alma como ácido, y el resentimiento que había crecido en él durante años como una planta venenosa, no podía soportar ver a Balder en el centro de tanto amor y admiración. Su naturaleza caótica se rebeló contra la pureza y bondad del hijo de Odín, y comenzó a tramar una venganza que mancharía su alma para la eternidad. Loki se disfrazó de anciana encorvada y cojeante, y con esta apariencia engañosa se acercó a Frigg, mientras ella hilaba en su salón dorado. Con voz temblorosa y aparente inocencia, preguntó sobre los juramentos que había obtenido para proteger a su hija. Frigg, confiada y sin sospechar nada del engaño, le contó con orgullo sobre su gran viaje y cómo había asegurado promesas de todo en los 9 mundos. ¿Todo?, preguntó la falsa anciana con curiosidad aparentemente casual. ¿La más pequeña hierba ha jurado no dañarlo? Bueno, respondió Frigg con una sonrisa maternal. Había una pequeña planta de muérdago al oeste de Valhalla, pero era tan joven y pequeña que no vi la necesidad de pedirle un juramento. ¿Qué daño podría hacer algo tan insignificante? Con esta información fatal, Loki se alejó con su corazón negro rebosante de malicia. Viajó al oeste de Valhalla y encontró la planta de muérdago que crecía inocentemente en su roble. Con manos temblorosas de anticipación maliciosa, cortó una rama recta y la talló cuidadosamente hasta convertirla en una flecha perfecta, infundiendo en ella toda su astucia y malicia. Esta no sería una flecha ordinaria, sino un instrumento del destino mismo. Regresó al lugar donde los dioses continuaban su juego alegre, riéndose y celebrando la invulnerabilidad de Balder. Allí vio a HDR, el hermano gemelo ciego de Balder, parado solo en un lado, incapaz de participar en el juego porque no podía ver para apuntar. HDR había nacido ciego, pero había desarrollado otros sentidos agudos, y era conocido por su bondad gentil y su naturaleza pacífica. Loki se acercó a HDR con la flecha de muérdago escondida en sus ropas. «Mi querido HDR», dijo con voz melosa llena de falsa compasión, «veo que no participas en el juego. ¿No quieres honrar a tu hermano como hacen los demás?» «Por supuesto que quiero honrarlo.
respondió H.D.R. con tristeza. Pero no puedo ver para apuntar. No quiero hacer el ridículo. Peor aún, fallar en mostrar mi respeto por Balder. No te preocupes, dijo Loki, colocando la flecha de muérdago en las manos del dios ciego. Yo te guiaré. Esta es una flecha especial, perfectamente equilibrada. Te ayudaré a apuntar y podrás participar en honrar a tu hermano gemelo. H.D.R., confiando en quien creía que era su amigo y deseoso de mostrar su amor por Balder, tomó la flecha y permitió que Loki guiara su brazo. Apunta hacia donde oye su voz, susurró Loki, posicionando cuidadosamente el brazo de H.D.R. un poco más a la izquierda. Perfecto. Cuando H.D.R. lanzó la flecha, guiado por las instrucciones traicioneras de Loki, la rama de muérdago voló verdadera como el destino mismo. Atravesó el aire con un silbido mortal y se hundió profundamente en el corazón de Balder, el dios más amado, el más hermoso, el más puro de todos. Se tambaleó por un momento con expresión de sorpresa infinita. La luz comenzó a desvanecerse de su rostro como una vela que se apaga, y luego cayó muerto instantáneamente sobre la hierba dorada de Osgard. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. Era como si todo el cosmos hubiera contenido la respiración. Luego, cuando la realidad de lo que había ocurrido se hundió en las mentes de los presentes, el lamento comenzó. No era solo dolor. Era como si la luz misma hubiera salido del mundo. Los dioses lloraron con una angustia que hizo temblar los cielos. Las valquirias derramaron lágrimas que se convirtieron en lluvia. E incluso los gigantes en Jotunheim sintieron una tristeza inexplicable que los llenó de desconcierto. El lamento por Balder resonó por todos los 9 mundos, como ondas de dolor que se extendían infinitamente. En Midgard, los humanos sintieron una melancolía inexplicable. En Alfheim, los elfos de luz lloraron lágrimas de plata. Incluso los enanos más duros dejaron sus martillos y lloraron. Era como si una de las estrellas más brillantes hubiera caído del cielo, dejando el universo un poco más oscuro para siempre. Frigg, la madre destrozada, se arrojó sobre el cuerpo de su hijo, abrazándolo como si pudiera devolverle la vida con la fuerza de su amor. Sus gritos de angustia eran tan desgarradores que incluso las piedras parecían llorar, pero luego, secando sus lágrimas con determinación férrea, se puso en pie y pronunció palabras que se grabarían en la historia. No me rendiré, recuperaré a mi hijo. ¿Quién de ustedes, hijos de Odin, será mi mensajero? Quian Ganara. Mi gratitud eterna cabalgando al reino de los muertos. La misión parecía imposible. Un viaje al reino de Hel, de donde nadie regresaba. Todos los dioses permanecieron en silencio, pues sabían que quien emprendiera este viaje enfrentaría peligros inimaginables y podría no regresar jamás. Incluso Odín vaciló y Thor miró al suelo con expresión sombría. Pero, entonces adelantó Hermod, otro hijo de Odín que siempre había permanecido en las sombras de sus hermanos más famosos. Era conocido por su velocidad y valentía, aunque no por su fuerza como Thor o su sabiduría como Balder. Cabalgaré por la madre de Balder al reino de los muertos, declaró con voz firme. Solo denme el mejor caballo que exista. Odin, así con orgullo y dolor mezclados, y ordenó que Sleipnir, su propio caballo de 8 patas, nacido de Loki, fuera ensillado. Sleipnir era el más rápido de todos los caballos, capaz de galopar por tierra, mar y aire, y el único corcel que podía viajar entre los mundos. Hermod montó al magnífico caballo gris y espoleó hacia la distancia, galopando sobre el puente arcoíris que se extendía hacia las tierras sombrías del norte. El viaje fue largo y traicionero. Hermod cabalgó durante 9 días y 9 noches por valles cada vez más oscuros y fríos, donde no brillaba sol ni luna, donde los árboles eran negros como el carbón
y el aire mismo parecía susurrar lamentaciones. Finalmente llegó al río GJLL que marca la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Allí, una doncella esquelética llamada Modgad guardaba el puente dorado que se extendía sobre las aguas negras como la tinta. «Quaan, ¿eres tú que cabalgas hacia el reino de los muertos con tanto ruido?», preguntó Modgad, sus ojos vacíos brillando con una luz espectral. «Ayer pasaron por aquí 5 batallones de hombres muertos, pero el puente no tembló tanto bajo sus pies como bajo los tuyos solo. Además, no tienes el color de los muertos. ¿Por qué cabalgas por el camino hacia Hel?». «Soy Hermod», respondió el mensajero divino, «y busco a Balder». «¿Has visto pasar al hijo de Odín por este camino?». «Sí», respondió la guardiana con una sonrisa terrible. «Balder ha cruzado el puente hacia Hel, pero el camino hacia abajo y hacia el norte está abierto para ti también, si tienes el valor de tomarlo». Hermod espoleó a Sleipnir, y el caballo sobrenatural saltó sobre la verja de la muerte tan alto que ni siquiera rozó los barrotes superiores. Cabalgaron hasta llegar a las puertas de Hel, vastas puertas de hierro negro que se alzaban como montañas. Sleipnir saltó sobre estas también, llevando a su jinete al corazón mismo del reino de los muertos. El palacio de Hel era una estructura imponente, hecha de huesos blanqueados y sombras solidificadas. Hel misma, la gobernante medio viva y medio muerta del reino de los muertos, recibió a Hermod en su gran salón que se extendía hasta perderse en la oscuridad. Era una figura terrible de contemplar, hermosa como una diosa por un lado de su cuerpo, pero cadavérica y putrefacta por el otro. Emprender su último viaje al frente de su vasto ejército de muertos. Así está predeterminado. Así sucederá. Odín debe pensar en esto, lo sabe, y sin embargo extraña a Loki, quien piensa en él como en un hermano muerto y lo echa de menos. Herod. El fin no vendría inmediatamente. Los dioses continuaron su vigilancia, y el mundo siguió girando, aunque ahora había una sombra sobre todo lo que una vez había sido brillante. Los sabios y la Suve, la Ves, las profetisas videntes del norte, comenzaron a tener visiones más frecuentes de lo que estaba por venir en Ragnarka. El crepúsculo de los dioses, el fin de este ciclo del mundo. En los bosques oscuros del este, en Ironwood, una giganta antigua y terrible daba a luz a camadas de lobos monstruosos. Estos eran los hijos de Fenrir, criados en odio y alimentados con la promesa de venganza. Entre ellos estaban Sk, El y Ati, destinados a perseguir eternamente el sol y la luna hasta que finalmente los alcanzaran en los días finales. Las profecías hablaban de señales terribles que precedían al fin del mundo. Primero vendría el Fimbulwinter, un invierno que duraría 3 años completos, sin un solo día de verano intermedio. La nieve caería incluso en pleno verano. Los vientos helados soplarían desde todas las direcciones, y el sol perdería su calor. Durante este tiempo terrible, la moral humana se desintegraría completamente. Hermano lucharía contra hermano. Sin piedad, hijos traicionarían a sus padres por un pedazo de pan, y la humanidad se sumiría en una era de guerra, robo y caos, donde no habría honor ni ley. Luego vendrían las señales cósmicas que anunciarían el fin a los lobos Skei. Ati finalmente alcanzarían y devorarían el sol y la luna, sumiendo al mundo en una oscuridad absoluta, más negra que la noche más profunda. Las estrellas caerían del cielo como brasas moribundas, dejando solo vacío negro arriba. La tierra temblaría tan violentamente que todas las montañas se derrumbarían. Todos los árboles serían arrancados de raíz, y todas las cadenas y ataduras se romperían como hilos. En ese momento de caos supremo, Fenrir se liberaría finalmente de Gleipnir. Su primer aullido de libertad y venganza sería tan terrible que despertaría a todos los muertos de sus tumbas. Su mandíbula se abriría tan amplia que la mandíbula superior tocaría el cielo y la inferior tocaría la tierra, y babearía tanto
que formaría lagos de saliva venenosa. Loki se liberaría de sus ataduras subterráneas. Su piel marcada por años de ácido de serpiente, sus ojos brillando con una locura que había crecido durante siglos de tormento. Navegaría hacia Asgard, comandando Naglfar, un barco monstruoso hecho enteramente de las uñas de los muertos. Una embarcación tan repugnante que su sola vista podía volver loco a un hombre. Su tripulación sería un ejército de muertos que caminan, gigantes de escarcha, sedientos de venganza, y toda clase de monstruos que habían esperado este momento durante milenios. Desde las profundidades del océano, la serpiente de Midgard emergerá con un rugido que hará temblar los cimientos del mundo. Su cuerpo colosal se retorcerá fuera del mar, causando tsunamis que arrasarán montañas enteras. Su aliento venenoso creará nubes tóxicas que matarán todo lo que toquen, envenenando el aire mismo hasta que respirar se vuelva agonía. Desde Muspelheim, el reino del fuego eterno en el sur, Surtur lideraría a los hijos del fuego en una cabalgata apocalíptica. Su ejército sería una horda de seres de llama pura montando caballos hechos de lava fundida, y él mismo blandirá su espada flamígera, que es más brillante que el sol, y puede cortar a través del tiempo y el espacio mismo. Su espada es tan poderosa que fue forjada en el momento de la creación del universo, y cuando la desenvaine completamente por primera vez, su luz cegará a todos los seres vivientes. Este ejército de fuego intentará cruzar Bifrost, el puente arcoíris que conecta los mundos. El puente que había sido diseñado para llevar solo a los dioses y sus invitados escogidos, temblará bajo el peso de esta horda inmensa en sus colores sagrados, rojo, azul y verde. Comenzarán a mezclarse en un gris enfermizo, mientras el puente lucha por mantenerse intacto. Finalmente, con un sonido como el fin del mundo mismo, Bifrost se desplomará en un espectáculo de color fracturado, enviando a miles de jinetes de fuego cayendo hacia el abismo. Pero muchos sobrevivirán a la caída, incluyendo Surtur mismo, quien liderará a los supervivientes hacia el campo de batalla final. En Asgard, Heimdall, el vigilante de los dioses, soplará su cuerno Gjallarhorn con tanta fuerza que su sonido será escuchado en todos los 9 mundos. Es un sonido que ningún ser ha escuchado antes, no un llamado a la batalla ordinaria, sino el toque de clarín para el fin de todo lo que es. Su sonido despertará a cada dios, cada héroe muerto en Valhalla, cada ser en el cosmos, alertándolos de que la batalla final había comenzado. Los dioses se armarían para la guerra por última vez. Odín montaría a Sleipnir, su fiel corcel de 8 patas, y empuñaría Gungnir, su lanza que nunca falla. Su armadura brillaría con runas de poder grabadas por él mismo durante su sacrificio. Enig, junto a él, cabalgarían Thor con su martillo MJ, Lenir chispeando con rayos, Ter con su única mano, empuñando valientemente su espada, Frey blandiendo un cuerno de ciervo, porque había dado su espada mágica por amor siglos antes, y todos los Einherjar, los guerreros caídos de Valhalla que habían estado entrenando para este momento durante milenios. El campo de batalla final sería una llanura llamada Vigrid, tan vasta que se extendería a 100 millas en cada dirección. Aquí, todas las fuerzas del cosmos convergerían para el último conflicto. Esta no sería una batalla por territorio o tesoro, sino por la existencia misma del orden y la luz en el universo. Los dioses sabían por las profecías inmutables que esta sería su batalla final, que incluso en la victoria perecerían. Pero esto no los llenó de desesperación, sino de una determinación férrea. Si Divian caerían luchando, y su valor resonaría a través del vacío que seguiría. La batalla misma sería diferente a cualquier conflicto anterior en la historia. Cada combate sería épico,
cada muerte una tragedia cósmica. Odín, el padre de todos, se enfrentaría directamente a Fenrir, el lobo que había crecido en las propias salas de Asgard. La ironía era cruel en el dios que había mostrado misericordia al permitir que el lobo viviera. Sería destruido por esa misma misericordia. Las profecías eran claras que el lobo gigante abriría sus mandíbulas tan amplio que podrían tragar montañas y devoraría al rey de los dioses. Sin embargo, la venganza divina sería rápida. Vidar, el hijo silencioso de Odín, conocido por su fuerza increíble y su bota mágica hecha de todos los cueros desechados por los zapateros a través de las edades, vengaría a su padre. Colocaría su pie en la mandíbula inferior de Fenrir y, agarrando la mandíbula superior con sus manos, desgarraría al lobo por la mitad, pisoteando su corazón hasta convertirlo en pulpa. Thor, el defensor de Midgard, lucharía contra la serpiente de Midgard en un combate que sería recordado aunque no quedara nadie para recordarlo. Los dos antiguos enemigos, que se habían enfrentado antes en duelos épicos, se encontrarían por última vez. Thor lograría matar a la serpiente colosal con MJ, aplastando su cráneo con un golpe que se sentiría en todas las dimensiones. Pero el precio de la victoria sería terrible. Moriría por el veneno de la serpiente después de dar solo 9 pasos, cayendo con una sonrisa feroz en sus labios porque había completado su deber. Tyr, el dios de la guerra y la justicia que había sacrificado su mano para atar a Fenrir, lucharía contra Garm, el sabueso monstruoso de Hel. Los dos guerreros se batirían en un duelo salvaje de colmillos y acero, y ambos perecerían en el combate, sus sangres mezclándose en la tierra empapada de batalla. Heimdall y Loki, enemigos eternos, cuyo odio mutuo se había intensificado a través de los siglos, se buscarían en el campo de batalla como imanes atraídos el uno al otro. Su batalla sería tanto física como mágica, una lucha entre la vigilancia eterna y el caos puro. Se golpearían, cortarían y maldecirían mutuamente hasta que ambos cayeran muertos al mismo tiempo, sus manos aún apretadas alrededor de las gargantas del otro. Frey, una vez el más hermoso y poderoso de los dioses, lucharía contra Surtur, mismo habiendo dado su espada mágica por el amor de una giganta siglos antes. Se enfrentaría al Señor del Fuego con solo un cuerno de ciervo como arma. Su valor sería inmensurable, pero sería derrotado por la espada flamígera de Surtur, que podía cortar a través de la realidad misma. Después de que todos los grandes héroes hubieran caído, después de que los cielos se hubieran teñido de rojo con la sangre de dioses y monstruos, Surtur realizaría su acto final de destrucción, levantaría su espada flamígera hacia el cielo y arrojaría fuego sobre toda la creación. No sería fuego ordinario, sino llamas primordiales que podrían consumir hasta las piedras, el agua y el aire mismo. Yggdrasil, el gran árbol del mundo que había sostenido toda la creación, finalmente ardería, sus hojas se marchitarían, su corteza se agrietaría y sus raíces se consumirían. Los 9 mundos se quemarían como papel en una hoguera cósmica. Asgard, Midgard, Jotunheim, Vanaheim, Muspelheim, Niflheim y Helheim, todos se convertirían en cenizas que flotarían en el vacío. Finalmente, toda la creación se hundiría bajo las aguas del caos primordial, regresando al estado de vacío que había existido antes de que todo comenzara. El silencio sería absoluto, la oscuridad completa, como si el universo entero hubiera sido solo un sueño que finalmente llegaba a su fin. Pero las antiguas profecías, susurradas por las lavas en trances sagrados, hablaban de algo más allá de este fin aparente. Esta no sería la destrucción absoluta, sino una transformación cósmica, un renacimiento después de la muerte. De las aguas turbias del caos
nuevas tierras emergerían como islas de esperanza, más verdes y fértiles que cualquier cosa que hubiera existido antes. Estas tierras nuevas estarían libres de la corrupción que había contaminado el mundo anterior, sin gigantes maliciosos acechando en la sombra, sin serpientes venenosas envolviendo los océanos, sin lobos esperando devorar la luz. Y el árbol del mundo habría protegido a 2 humanos en su tronco durante el fuego final. Lif y Yggdrasil vida y tenaz vida emergerían de su refugio para encontrar un mundo renovado esperándolos. Se alimentarían del rocío de la mañana hasta que pudieran encontrar otros alimentos, y sus descendientes repoblarían esta nueva tierra con una humanidad más sabia y noble. Milagresament, algunos de los dioses también sobrevivirían. Holocausto Final, Vidar y Vali, hijos de Odín, emergirían de las cenizas, llevando consigo la sabiduría y la memoria de su padre. Modi y Magni, los hijos de Thor, heredarían MJ y Lenir y se convertirían en los protectores de este nuevo mundo. Más milagroso aún, H, DR y Boulder regresarían de entre los muertos, liberados finalmente del reino de Hel por la purificación del mundo. Boulder brillaría una vez más, pero ahora su luz sería templada por la experiencia del sufrimiento, haciéndolo más sabio y compasivo. Una nueva raza de dioses surgiría gradualmente, más sabia por las experiencias dolorosas del mundo anterior. Construirían una nueva Asgard en Idavol, el campo donde los dioses habían jugado con piezas de oro en el amanecer de los tiempos, antes de que la codicia y el conflicto entraran en sus corazones. Este nuevo mundo sería libre de la influencia corruptora de Loki y las fuerzas del caos. Un reino de paz eterna donde la sabiduría triunfaría sobre la astucia y el amor sobre el poder. En este mundo renovado no habría necesidad de guerras o vigilancia eterna. Los nuevos dioses gobernarían con justicia perfecta y los nuevos humanos vivirían en armonía tanto entre ellos como con la naturaleza. La muerte seguiría existiendo, pero no sería temida, porque todos comprenderían que era simplemente parte del ciclo eterno de renovación y renacimiento. Pero hasta que llegara ese día dorado de renovación cósmica, los dioses vivían con el conocimiento completo de su destino, encontrando valor, no en la negación de la fatalidad, sino en enfrentarla con honor inquebrantable. Esta es la esencia más profunda de la mitología nórdica, no la promesa vana de la victoria eterna, sino la determinación noble de luchar valientemente, incluso ante la derrota segura, porque el valor mismo da significado a la existencia. La historia de Odín y los dioses nórdicos es, en su núcleo más profundo, una historia sobre el coraje que trasciende la esperanza, la sabiduría ganada a través del sacrificio voluntario y la belleza terrible que puede encontrarse incluso en un mundo condenado desde el momento de su creación. Es una saga que ha resonado a través de milenios, inspirando a innumerables generaciones, con su mezcla única de grandeza épica y melancolía profunda, de heroísmo, sin ilusiones, y amor, que persiste más allá de la muerte. En esta mitología extraordinaria, encontramos ecos eternos de nuestras propias luchas existenciales, la búsqueda incesante del conocimiento, a pesar del costo personal devastador, la tensión eterna entre el orden que construimos y el caos que siempre amenaza con destruirlo, el amor que persiste ante la pérdida inevitable, y la determinación de actuar con honor, incluso cuando el resultado final es incierto y posiblemente trágico. Los dioses nórdicos no eran perfectos ni todopoderosos, y esa era precisamente su grandeza. Eran seres complejos, llenos de pasiones ardientes, defectos humanos reconocibles y miedos reales, lo que los hacía infinitamente más humanos y relacionables. ¿Qué muchas tentar nuevamente esta respuesta?
Foi pausada porque Claude atingiu seu limite máximo de caracteres para uma mensagem. Clique em continuar para que Claude prossiga. Continuar. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Continuar pesquise. Sonnet